Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Vamos a seguir con otra clase. Esta clase viene a cerrar lo que es la unidad uno de la materia. Estamos un poquito atrasados, pero vamos a tratar de ir viendo todos los temas. Vamos a trabajar con el capítulo 6 y 7 del libro de Klimovsky, que habla sobre la temática del problema de la verificación, ¿sí?, en la ciencia. Vamos a tratar de unir los cabos, ¿no? Habíamos visto en la primera unidad de Klimovsky el tema del concepto de epistemología en su sentido amplio y restringido. Después habíamos hablado de lo que es la base empírica de la ciencia, la observación, cómo se observa, las condiciones que debe tener una observación. Después tocamos el tema de las relaciones de la ciencia y el lenguaje. Y ahí, bueno, trabajamos un poquito con Foucault, con esta problematización del tema del lenguaje, como saber neutro o como saber, de alguna manera, influenciado por las condiciones históricas. Después nos metimos con las relaciones de la lógica y la ciencia, ¿no? Los modos de razonar, cuáles son las maneras de razonar. Y habíamos visto en el capítulo 1 dos cosas que hoy vamos a retomar con el tema de la verificación. Una tiene que ver con esta distinción que hacen las ciencias positivistas entre lo que es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. ¿Sí? Nosotros, los capítulos que vamos a trabajar ahora tienen que ver con el contexto de justificación. ¿Sí? Cómo yo justifico, cómo pruebo que esto que estoy diciendo es verdadero y puedo decir que está verificado. ¿Sí? Ese es el problema de la verificación. Y retomamos también algo que Klimovsky hablaba de la época de Platón, y Platón que decía que todo conocimiento, entendido el conocimiento como el logos, Platón hablaba de logos, exigía creencia, creer en aquello que se conoce, verdad y prueba, ¿sí? Y entonces acá aparece la problemática de la prueba. ¿Cómo pruebo? ¿Cómo verifico? ¿Cómo corroboro? ¿Cómo justifico un determinado conocimiento? Habíamos dicho que también que en la ciencia ahora es un poco más modesta en sus pretensiones y en las exigencias que planteaba Platón, un poco porque la historia ha demostrado que todo conocimiento de alguna manera es conjetural y provisorio, y a lo largo de la historia grandes verdades o cosas que habían sido tomadas como verdades fueron refutadas con el tiempo y reemplazadas por nuevas verdades o por nuevas teorías. Actualmente la ciencia lo que trata es de establecer modelos explicativos de determinados sectores de la realidad que uno quiere indagar. Y el tema que se plantea puede ser: es imposible decir que algo es verdadero, es imposible verificar fielmente, o trazar algún otro tipo de mecanismo hipotético de la ciencia, o decir, bueno, es difícil, pero se puede buscar mecanismos o dispositivos que nos permitan verificar un conocimiento. Y frente a esto, a lo largo de la historia, Klimovsky marca 4 grandes métodos de verificación, ¿sí? Y estos son el método, el intuicionismo platónico, el intuicionismo kantiano, el método demostrativo aristotélico y el intuicionismo. ¿Sí? A lo largo de la historia uno puede ver, con mayores o menores modificaciones, como que estos 3 modelos siempre andan jugando y participando de esta idea de la verificación. Porque el problema básico de la verificación es
¿Cómo yo puedo, a partir de un enunciado singular, empírico, que es fácilmente verificable, ¿sí? O sea, vamos a tomar un ejemplo. Nosotros decíamos en una de las premisas dadas en el trabajo práctico, el profesor Girafáñez supera la media de altura del hombre. Bueno, es fácilmente verificable. Se puede establecer una media de altura y comprobar cuánto mide Girafáñez si se verifica o se refuta la hipótesis de que supera la media. El problema es cuando yo quiero dar un salto hacia una generalización empírica, es decir, a una ley general o una ley universal. Es un salto difícil porque la ley general implica que yo estoy determinando una verdad universal, una verdad para todos los casos, los infinitos casos, ¿sí?, de un fenómeno. Y esto es un problema. Y otro problema que podemos establecer es, aún mayor, es cómo yo doy el salto de un enunciado empírico básico a un enunciado teórico. A un enunciado teórico que no tiene manera de ser verificado en el mundo empírico, en el mundo de la experiencia, en el mundo empírico. Sabemos que la zona teórica se maneja a través de modelos netamente teóricos, abstractos, ¿sí? Son construcciones teóricas, construcciones racionales teóricas, ¿sí? Y bueno, dentro de estos cuatro vamos a analizarlos rápidamente, estas cuatro maneras de verificar y cómo cada una de estas maneras es de alguna manera refutada o Klimovsky le encuentra varios problemas que hacen que sea difícil sostener estas hipótesis que están marcadas. Esto está en el capítulo 6. Yo no voy a hacer ni les voy a pedir un análisis exhaustivo de ese capítulo, por eso hice un resumen y hay un PowerPoint y tienen esta clase de video para que ustedes logren focalizar en aquellos puntos que a mí me interesa que ustedes conozcan, ¿sí? Perfectamente pueden trabajar con la lectura del resumen, con el PowerPoint y con esta clase, y si lo trabajan bien, creo que va a estar satisfechas las exigencias de la cátedra, ¿sí? El intuicionismo platónico, lo que marca, lo que tiene que ver con toda la teoría de Platón, que es una teoría que creo que ya lo hablamos, está enmarcada dentro de lo que se da en llamar el idealismo, ¿sí? Desde un punto de vista ontológico quiere decir lo que existe, lo que es el estudio del ser. Desde el punto de vista ontológico, para Platón, lo que existe son las ideas, ¿sí? Existe la idea del caballo y no el caballo en particular. Existe la idea de blancura y no el blanco de los objetos, ¿sí? Este pensamiento idealista lo que hace es generar una duplicación del mundo, ¿sí? Está por un lado el mundo de las ideas y por el otro lado el mundo de las cosas. Lo que señala Platón es que para conocer yo necesito conocer las ideas, que es lo que realmente existe, ¿sí? Esto implica que yo no puedo confiar en la experiencia, en los sentidos, porque los sentidos y la experiencia del mundo me engañan, son meras apariencias de lo que realmente existe, que es las ideas, el mundo de las ideas, ¿sí? El hombre, ya en un sentido nociológico, es decir, en un sentido que tiene que ver con el conocimiento, puede acceder, en la medida que es un ser semidivino para Platón, puede acceder a ese mundo de las ideas, pero no a través de
de la experiencia, de un trabajo de campo, por ejemplo, de una investigación empírica, sino a través de lo que él llama una intuición. Una intuición, pero no en el sentido de la que usamos nosotros la palabra intuición, que nosotros cuando hablamos de intuición estamos pensando en un pálpito, en una corazonada, ¿sí? Sino es un trabajo de reflexión intelectual que me permite de alguna manera acceder a la idea tal cual es, ¿sí? Y luego en una dimensión más que tiene que ver más con el lenguaje, con lo semántico, tengo que hallar cuáles son los términos, las palabras que me permiten dar cuenta o asociar esa palabra, ese término con la idea, ¿sí? Acá hay una alegoría famosa, quizás ustedes la conocen, que es la alegoría de la caverna de Platón, que permite comprender esta manera de reflexionar de Platón y cómo después va a desplegar esto que quedamos en llamar en el intuicionismo platónico, ¿sí? Ustedes ahora van a ver un pequeño videíto de la serie Merlí, que algunos la habrán visto, en donde él le explica a un estudiante brevemente algo de esta teoría. Hoy, Platón. Te contaré una historia. El mito de la caverna. Apaga la luz. Siéntate. Oye, esto lo tienes hecho un asco. El próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Siéntate. Mira, esto es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres, atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. ¿Lo ves? Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras de la cueva. Es decir, que lo que estos sujetos que están en la caverna están viendo, esas sombras que ven en la pared del fondo de la caverna, no son la realidad, ¿sí? Participan de esa realidad de alguna manera, son sombras de esa realidad, pero no son la realidad. Ellos creen que son la realidad. Esto es lo que está queriendo decir Platón es, lo que ustedes ven a través de la experiencia de los sentidos, no es lo real, ¿sí? Participa de lo real, pero no es la realidad. Para poder ver la realidad tal cual es, ¿qué tengo que hacer? Lograr salir de la caverna, salir al fuera, al mundo exterior. Primero el sol de alguna manera me va a encandilar, pero si luego puedo permanecer allí a través de la intuición, voy a poder ver la realidad tal cual es, ¿sí? Esta sería la explicación que da Platón a la manera en que nosotros debemos verificar una verdad, ¿sí? ¿Cuáles son las objeciones o los problemas que ve Klimovsky en relación a esta postura de Platón? Primero una objeción de tipo nociológica, que tiene que ver con cómo yo puedo asegurar que mi intuición, mi mirada de la realidad,
esa reflexión de tipo intuitiva, intelectual que yo hago, no está perturbada de alguna manera, no está de alguna manera distorsionada por algún elemento que tiene que ver con mi mirada. Es lo que él llama el daltonismo intelectual. Vieron que el daltónico es alguien que ve los colores distintos. Bueno, ¿cómo puedo yo probar que lo que yo intuyo como la verdad no está distorsionado de alguna manera? Otra objeción clara tiene que ver con la historia de las ciencias, ¿sí? Si uno analiza la historia de las ciencias, ve que no ha habido un desarrollo lineal ni acumulativo de las ciencias, sino que hay un continuo refutamiento de hipótesis, se refutan, aparecen otras hipótesis que no tienen nada que ver con las anteriores. Si la verdad fuera lograda por intuición, lo único que cabería es una ciencia que se va acumulando conocimientos de manera lineal y una sobre otra, y esto no es lo que pasa en la realidad. Y una tercera problema es, bueno, si no confiamos en los sentidos, nos convertimos en una especie de científicos de escritorio, ¿no? Que no establecemos ningún tipo de relación con el mundo exterior, y si no hacemos investigaciones de campo. Todo se trata de usar nuestra razón para acceder a esa verdad. Otra de las maneras que a lo largo de la historia ha aparecido como método de verificación tiene que ver con lo que Klimovsky llama el intuicionismo kantiano. Nosotros habíamos visto en algún momento que se puede distinguir dentro del campo del conocimiento el idealismo, al cual representa Platón, como les dije antes, y el empirismo, que basa el conocimiento en la experiencia, ¿sí? Si Platón va a decir no confiemos en la experiencia, el empirismo va a decir en lo único que tenemos que confiar es en la experiencia que tenemos a través del mundo de nuestros sentidos, del mundo de lo sensible. Entre estas dos posturas aparece Immanuel Kant a fines del siglo XVIII, que va a tratar de establecer un puente entre estas dos posturas y nos va a hablar de una especie de construcción, ¿sí? Hay un sujeto racional, sí. Hay un objeto ahí afuera que es la realidad. El sujeto, dice Foucault, no puede acceder al objeto tal cual es, ¿sí? No, el objeto tal cual es lo que Kant llama el noúmeno, es incognoscible. Nosotros lo que captamos a través de nuestros sentidos son fenómenos, los fenómenos. Y esos fenómenos que están desorganizados, los vamos organizando, lo vamos construyendo el conocimiento a través de categorías a priori universales. Vienen siendo como una especie de moldes con los que contamos nosotros a través de nuestra razón, que nos permiten conocer los fenómenos, pero que no son exactamente la realidad tal cual es, o no lo sabemos, sino que de alguna manera obtienen la forma que los hombres como sujetos de conocimiento le vamos dando, como los vamos a formatear. Esto, Kant habla de condiciones a priori del conocimiento. Estas condiciones a priori quiere decir antes de la experiencia. Son, como les dije, una especie de moldes en donde los fenómenos se van organizando en estas categorías conceptuales, ¿sí? Vamos a ver ahora un pequeño también videíto de el formato nociológico de Kant para ver si les puede quedar más claro, y después hablamos de cuáles son los problemas que ve Klimovsky a este dispositivo racional.
Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de filosofía. En este caso vamos a seguir con el estudio de la filosofía de Immanuel Kant, tal como lo habíamos hecho en el video anterior. Y en ese video anterior vimos cómo Kant invertía los papeles presentándonos su teoría del conocimiento. Es decir, él nos decía que a partir de ahora era la mente, es decir, el sujeto, el que construye la realidad. Construye la realidad. Y esto es lo que significó, lo que marcó para la historia de la filosofía la famosa revolución copernicana. Pero vamos a centrarnos ahora sí en lo que es el esquema del conocimiento, en su teoría del conocimiento, la cual va a ser presentada en una de sus principales obras, o si se quiere su obra principal, que es la Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura, publicada, como vemos, en el año 1781, y Kant dedicó largos años a desarrollar y a componer su teoría del conocimiento, por lo cual, si bien no es muy fácil de entender en la primera aproximación, vamos a tratar de que todos podamos, una vez que terminamos de ver este video, si se quiere, entender un poquito más sobre su teoría y ver cuáles son los elementos básicos del hombre, del sujeto cognoscente, por supuesto, a la hora de construir la realidad, su propia realidad. Entonces, en la crítica de la razón pura, él nos va a presentar todo su esquema del conocimiento, que nosotros hemos graficado de la siguiente manera para que ustedes tengan una idea general. Vamos a ver, primero Kant afirma que nuestros conocimientos emanan de dos fuentes principales, es decir, de la capacidad de recibir, que tenemos nosotros los hombres de recibir impresiones sensibles, así como también de la facultad de nuestro entendimiento de conocer ese objeto por medio de las impresiones sensibles. Conocer por medio de estas. Entonces, dirá Kant que nuestro entendimiento, es decir, nuestra mente, conoce por medio de las intuiciones puras, que son las formas a priori de la sensibilidad, intuiciones puras, y también por medio de las categorías del entendimiento, que son los conceptos puros, libres e independientes de toda experiencia. Entonces, nuestro entendimiento conoce por medio de las intuiciones puras de la sensibilidad y también por medio de las categorías del entendimiento, que son los conceptos puros, como decíamos. Entendimiento y sensibilidad están dentro de nuestra mente. Hablemos de las categorías, es decir, de los conceptos puros, ya que estos, dice Kant, no pertenecen ni a la intuición ni a la sensibilidad, sino al pensar y al entendimiento, como estamos marcando en nuestro cuadro. Pero clarifiquemos un poco más la cuestión, porque seguro hasta este momento ustedes se están agarrando la cabeza y no comprenden casi nada. Mi entendimiento, dice Kant, y ahora vayamos aquí, recibe un caos de sensaciones del afuera. Es decir, las impresiones sensibles, que nosotros tenemos del mundo exterior, constituyen la materia del conocimiento. Son las que me permiten que yo reciba este caos de sensaciones, que me vienen del afuera, es decir, del objeto, que no es un objeto dado, estructurado, como yo lo voy a estructurar en mi mente, sino que Kant lo llama noumeno, es decir, la cosa en sí, la cosa que yo no puedo conocer tal como es en sí, sino que la voy a conocer una vez que yo la construyo en mi mente, la estructuro en mi mente sirviéndome de las formas a priori, de la sensibilidad y de las categorías del entendimiento. Pero
Vayamos paso a paso. Primero decíamos que mi entendimiento recibe un caos de sensaciones. Entonces, primero, las impresiones sensibles constituyen la materia de nuestro conocimiento. Como vemos en el cuadro, estas sensaciones irrumpen en nuestro intelecto, como estamos viendo con nuestras flechitas en color rosa, de forma caótica desde el mundo exterior. Se meten en mi mente. Y luego va a ser el sujeto, es decir, nuestra mente, quien las va a ordenar en un espacio y en un tiempo determinado, sirviéndose de las formas a priori de la sensibilidad, que son las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Y construyo así el fenómeno, aquello que se me da. Entonces, recordemos que el noumeno era la cosa en sí, que permanecía incognoscible mediante el espacio y el tiempo. Yo estructuro el noumeno, aquel caos de sensaciones que se me vienen de afuera, y construyo el fenómeno, la cosa que se me manifiesta. Luego, con las categorías, dice Kant, nosotros vamos a terminar de estructurar el objeto, es decir, las categorías, centrémonos aquí, son las estructuras organizadoras de lo que nos es dado por la primera organización que se ha hecho, es decir, por el espacio y el tiempo. Es como si hagamos tres pasos. Primero recibo el caos de sensaciones, los ordeno en un espacio y en un tiempo y luego las estructuro mediante las categorías del entendimiento. Entonces vemos como nunca, dice Kant, tenemos acceso a las cosas en sí mismas, es decir, al noumeno, sino que siempre conocemos según cómo organiza nuestra razón, siempre conocemos el fenómeno. Entonces, dos conceptos nos tiene que quedar en claro, los conceptos puros y las intuiciones puras mediante las cuales estructuramos al fenómeno. Primero los ubicamos en un espacio y en un tiempo determinado y luego ordenamos, formulamos los conceptos empíricos a través de los conceptos puros o categorías del entendimiento. Vamos a resumir entonces el intelecto con sus formas a priori de la sensibilidad y sus categorías construye, tomando como materia las impresiones sensibles que nos vienen del mundo, el objeto de conocimiento, es decir, el fenómeno. Entonces, yo así puedo construir el concepto empírico, por ejemplo, de caballo. Kant no niega la realidad exterior, pero lo que va a negar es que la cosa se encuentra en el mundo exterior. Las cosas las construimos en nuestra mente. En el mundo exterior se encuentran las cosas en sí, las que son incognoscibles para nosotros. Las conocemos una vez que las estructuramos en nuestra mente. Es decir, conocemos los fenómenos, la cosa que se manifiesta en nuestra mente. Esto es básicamente la teoría del conocimiento en Kant. Es decir, que el sujeto para Kant tiene un sistema perceptual y esquematizador, ¿sí? Esquematiza lo que recibe y lo asimila a sus condiciones a priori, ¿sí? En este sentido, toda la teoría de Kant es profundamente revolucionaria para su época, ¿sí? Pero lo que sigue viendo es un sujeto universal y ahistórico, ¿sí? Ahí donde nosotros traemos después y por eso lo traemos a Foucault, porque él dice, en vez de condiciones universales a priori, Foucault habla de a priori histórico, sino, es decir, que las condiciones no son universales del conocimiento, sino que dependen de la época histórica, la cultura en la cual vivimos. De acuerdo a la época histórica, la cultura en la cual vivimos, tendemos a organizar los conocimientos de una manera diferente, ¿sí? No es lo mismo cómo ve, cómo construía la realidad un hombre del medioevo que un hombre de la posmodernidad, o un hombre de la favela brasileña con un hombre neoyorquino, ¿sí? Hay condiciones que no son universales ni a priori ni antes de la experiencia, sino que tiene que ver con todas las significaciones y los sentidos que les vamos dando
les vamos dando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las objeciones que da Klimovsky a este intuicionismo kantiano? Bueno, bastante parecidos a las objeciones platónicas. ¿Cómo yo puedo asegurar que ese molde, ese sistema esquematizador y categorial que yo establezco, no está perturbando la mirada del exterior? No está siendo distorsionada de alguna manera por ese sujeto que construye esa realidad. ¿Sí? Ahí hay un problema con la verificación que tampoco puede estar resuelta a través de este método kantiano. ¿Sí? Y por otro lado, como dijimos y repito, está absolutamente demostrado que no hay un sujeto universal ahistórico, sino que todos somos sujetos construidos por el devenir histórico de alguna manera. Luego está el llamado método demostrativo aristotélico. ¿Sí? Ustedes piensen que tanto Platón, Kant, Aristóteles tienen una vastísima teoría mucho más amplia. Nosotros acá estamos focalizando en el tema de la verificación. Esto es importante que lo entiendan. En función de estos autores, pero pensando en el tema de cómo se verifica. En el caso de Aristóteles es claro que él distingue lo que es la serie de leyes y procedimientos para lograr una aptitud de conocimiento y después el camino que se hace para verificar esas verdades. Y ahí da una serie de procedimientos que se deben seguir o de supuestos que deben seguir el método científico. Son 7 supuestos o principios que nosotros no nos vamos a meter, no me interesa mucho que lo profundicen ahí, pero sí en el supuesto número 6, él dice: las consecuencias lógicas de los enunciados de una disciplina científica también forman parte de ella. De ahí la importancia de la lógica. Y dice: la afirmación o enunciado surge de la deducción, es decir, de una verdad anterior. ¿Sí? Hay una verdad que es, ¿se acuerdan cuando vimos la lógica aristotélica? Vimos que hay un principio general, es, por ejemplo, los jugadores de básquet superan la altura media de la humanidad. Ese es como un principio universal sobre el cual se van a montar todas las otras premisas, inclusive la conclusión. ¿Sí? Ahora, como dice ahí, la afirmación enunciado surge de la deducción, es decir, de una verdad anterior. El problema es que esa verdad anterior, que se da como cierta, en realidad se toma como base, pero no hay una verdad anterior que permite corroborarla. Es decir, Klimovsky dice, supónganse que yo digo, esto es A, y alguien pregunta, ¿y cómo sabes que esto es A? Y esto es A porque B. B vendría a ser la verdad anterior. ¿Y cómo sabes B? Y yo sé que es B porque sé. Y así podemos llegar a lo que él llama la regresión al infinito. Nunca nos podemos asentar en una base sólida y cierta. Es como dice Klimovsky, es como un pintor que quisiera pintar el techo sostenido en el pincel. ¿Sí? No hay una escalera que diga, bueno, acá estoy parado, bueno, todo lo demás voy construyendo en base a una verdad que ya está dada. Pero no hay nunca una verdad que no remita a una verdad anterior. Y así entonces pareciera que no, es una cadena que no termina nunca. ¿Sí? Es la regresión al infinito, dice, o una especie de círculo vicioso. Explico A porque B, explico B porque C, explico C porque A, y es como que estoy dando vuelta y no puedo salir nunca de eso, ¿no es cierto? Esto es estas verdades que están dadas como evidentes para Aristóteles, donde cimienta toda su teoría, algunos las llama axiomas, algunos las llama definiciones y otras postulados. Es como dice, bueno, de acá partimos y lo damos como cierto.
pero a los efectos de la ciencia, de la verificación, no deja de haber un problema allí. Bueno, esto hasta acá el capítulo 6, ¿sí? Marcan estas tres maneras de verificar, posibles maneras de verificar, y a cada una de las tres las va a derribando argumentativamente a partir de distintos tipos de elementos. El capítulo 7, es decir, que tiene al cual le da mayor importancia, es al método inductivo. El método inductivo, básicamente, a grandes rasgos y a grueso modo, podemos decir que es aquel método que va de lo particular a lo singular, de lo particular a lo universal o a lo general, ¿sí? De un enunciado empírico básico, de muchos enunciados empíricos básicos, yo puedo establecer una generalización, ¿sí? Quiero decir, yo digo, por ejemplo, las células nacen, se reproducen y mueren. Las plantas nacen, se reproducen y mueren. Los hongos nacen, reproducen y mueren. Los mamíferos nacen y reproducen y mueren. Los árboles nacen, reproducen y mueren. Todas esas singularidades, esas particularidades que tienen un rasgo en común, me hace poder saltar a un enunciado universal, a una generalización empírica, como podría ser todos los seres vivos nacen, se reproducen y mueren. O sea, si yo, un universo infinito de un sector de la realidad, lo analizo a partir de singularidades, de muchos casos particulares, y veo que en todas ellas hay un rasgo en común, yo puedo establecer de alguna manera una generalización empírica. Es decir, acá da un ejemplo bastante claro. Yo digo, A tiene la propiedad P, B tiene la propiedad P, C tiene la propiedad P, D tiene la propiedad P, en las cuales tanto A, B, C y D son una muestra, ¿sí? Dentro de un determinado universo infinito estudiado. En el caso del ejemplo anterior, son claramente los seres vivos. Yo estudio determinados seres vivos y veo que tienen características comunes, y puedo llevar a la generalización empírica que un ser vivo, para ser vivo, tiene que cumplir esta condición de nacer, reproducirse y morir. La fórmula abstracta para Klimovsky sería: para toda X, si X es una Q, entonces X tiene la propiedad P, ¿sí? Para todo ser vivo, ¿sí? Para todo ser que sea un ser vivo, entonces tiene que pasar esta propiedad de que nazca, se reproduce y muere, ¿sí? Es un método que ha sido hegemónico y el más utilizado desde el nacimiento de las ciencias. Vamos a decir que desde el siglo XVII y hasta el XVI, sobre todo desde el XVII en adelante, pues durante todo el gran auge de las ciencias naturales sobre todo, y hasta las primeras décadas del siglo XX, el método intuitivo fue el método utilizado por la ciencia, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que se pueden hallar al método inductivo en términos de verificar una hipótesis? Ojo con esto. La pregunta que hace Klimovsky es: ¿sirve el método inductivo para verificar? No en todo el proceso de conocimiento científico, ¿no? Pero en este momento, ¿puedo verificar yo algo a lo largo a partir del método inductivo? Y ahí él donde establece algunos reparos, algunas objeciones, al igual que lo hizo en a los otros métodos, y es esto. Primero, nosotros estamos trabajando con universos infinitos,
Y nosotros hablamos de que para que el método inductivo me permita verificar fehacientemente, tengo que trabajar con una muestra suficientemente grande. Pero Klimovsky plantea, en un universo infinito, ¿qué es una muestra? Una muestra suficientemente grande. ¿Sí? Hay un ejemplo, por ejemplo, que yo suelo dar, es que, por ejemplo, los mamíferos. Los mamíferos, todos son, nacen del vientre de la madre. Es una condición que analizamos singularmente cada mamífero y pasa siempre. Uno ve una rata y nace el vientre de la madre, del elefante, de la vaca, del caballo, del ser humano. Cualquier mamífero que yo vaya estudiando, agarro una muestra bien, bien grande de todas las especies animales y voy a dar cuenta que nacen del vientre de la madre. Sin embargo, aparece un mamífero como el ornitorrinco que es ovíparo. Y de alguna manera ese caso solo viene a refutar la posibilidad de establecer una generalización empírica, una ley universal. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos los enunciados de segundo nivel, las generalizaciones universales tenían este problema de ser fácilmente refutados? Porque un caso que refute ya tira abajo la ley empírica, ¿sí? Por eso estaba inclusive el problema de cuando nosotros decíamos, dijimos recién, ¿no? Todos los seres vivos nacen, se reproducen y mueren. Ahora, ¿qué pasa si en el futuro la ciencia, la tecnología descubre la manera de hallar la inmortalidad del ser humano? Esa hipótesis que proviene de una empiria, de un método inductivo, porque ha visto que a lo largo de la historia se cumple esa condición de los seres vivos, en este caso termina siendo refutada. O sea que hablar de una muestra suficientemente grande parece difícil porque en un universo infinito es casi imposible hablar de una muestra lo suficientemente grande. Y por otro lado, más difícil aún es cómo lograr llegar de un enunciado particular, singular, a un nivel teórico, a un tercer nivel de enunciado. Esto parece aún más complicado todavía. Por lo tanto, lo que trata de concluir Klimovsky es que el método inductivo como método verificacionista o de verificación de hipótesis no pareciera también cumplir con los requisitos indispensables. Yo no puedo razonar, es decir, a ver, nosotros habíamos visto en el método hipotético deductivo de la lógica aristotélica que si yo razonaba correctamente y las premisas eran verdaderas, me aseguraba una conclusión verdadera. Acá esto no es así, porque yo en el método inductivo razoné inductivamente con que la rata nace del vientre de la madre, la vaca nace del vientre de la madre, el elefante nace del vientre de la madre. Todos los casos particulares que yo fui estudiando verificaba que nacían del vientre de la madre. Y saqué esta conclusión de que los mamíferos nacen del vientre de la madre. Sin embargo, no aseguró la verdad porque aparece el ornitorrinco que viene a refutar. O sea que el método inductivo no asegura, el razonamiento correcto del método inductivo no asegura la verdad de la conclusión. ¿Sí? Klimovsky señala que el método inductivo puede servir en el contexto de descubrimiento, para descubrir. ¿Sí?
¿sí? Cuando yo estoy descubriendo, cuando yo estoy tratando de elaborar una hipótesis. En este sentido, a mí ciertas regularidades que yo puedo ver de la realidad me pueden permitir inducir una ley más general, ¿sí? En esta primera etapa de observación empírica y de observación particular me puede permitir analizar y descubrir una hipótesis general, pero no al revés, no el método inductivo como método de verificación. ¿Sí? Luego vamos a ver, ya cerrando con este capítulo, cuál es la concepción actual de la ciencia que plantea Klimovsky, que es lo que da en llamar la concepción hipotética de la ciencia, ¿sí? Y lo que se va a dar en llamar el pensamiento, el método hipotético deductivo.